Hola, pues el día de hoy vamos a hablar de estas identidades trigonométricas, trigonometric identities. Siempre hemos escuchado hablar de ellas, hemos escuchado hablar de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante y todas estas, incluso hasta las hemos utilizado para resolver algunos ejercicios básicos. No obstante, a veces no comprendemos en su totalidad qué significan este seno, qué es el coseno, se puede medir el seno, se puede medir el coseno y si se puede medir, cómo lo mido, se mide en línea recta, se mide en línea curva. ¿Qué son estas identidades trigonométricas? ¿Cómo las podemos utilizar? ¿Y de dónde provienen? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en esta sesión. Bien, para que ustedes puedan tener una mejor comprensión, sí va a ser necesario que pausen varias veces este video y vayan haciendo junto conmigo todas las deducciones matemáticas que vamos a estar realizando y ustedes no se pierdan. Bien, para empezar vamos a empezar con ese triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo como el que conocemos, como el que ya hemos estado estudiando, en donde sabemos que el lado más largo, que es el lado que está opuesto a este ángulo de 90 grados, le vamos a llamar hipotenusa. Dentro de este triángulo, pues vamos a tener no nada más este ángulo de 90 grados, sino también un ángulo alfa y un ángulo beta. Bien, a los otros dos lados de este triángulo les vamos a llamar catetos. Este es el cateto entonces, y este también va a ser otro cateto. Bien, cuando nosotros tenemos este ángulo alfa aquí, habitualmente entonces al lado opuesto le vamos a llamar el lado A. Y al lado que está opuesto a beta, a ese lado habitualmente le llamamos B. De la misma forma que el lado que está opuesto a este ángulo de 90 es el lado C. Y de ahí pues entonces sale el teorema de Pitágoras, que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Bien, pero este lado, además de llamarse lado A, si lo referenciamos a este ángulo, sabemos que ese es un cateto que está opuesto a este ángulo alfa. Por lo tanto, a este lado también le podemos llamar cateto opuesto a alfa. Utilizando esa misma lógica, entonces el lado B es el lado que está opuesto al ángulo beta. Por lo tanto, a este le vamos a llamar el cateto opuesto a beta. Sin embargo, si necesitamos referenciar este lado, por ejemplo, el lado a este ángulo beta, entonces este lado es el que está adyacente a este ángulo beta y por eso lo podemos llamar también cateto adyacente a beta. Con esa misma lógica, entonces este lado B puede ser el cateto adyacente a alfa. Todo va a depender de cuál es el ángulo que yo estoy utilizando o cuál es el ángulo al que yo quiero referenciar estos dos catetos. La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, esa no va a cambiar, no se va a modificar. Lo que podemos llamarle a estos ángulos o a estos lados, perdón, es el cateto opuesto a alfa, si es que lo estamos referenciando a este ángulo alfa, o el cateto adyacente a beta, si es que lo estamos referenciando a este beta. De esa misma lógica, este lado le podemos llamar B, le podemos llamar el cateto opuesto a este ángulo beta o el cateto adyacente a este ángulo de alfa. Muy bien, ahora sí. Con esto nosotros entonces podemos calcular razones trigonométricas. Nosotros ya hemos estudiado muchas veces que una razón en matemáticas es la comparación de dos cantidades a través de un cociente. En un triángulo, pues vamos a comparar entonces los lados que tienen este triángulo rectángulo. Bien, yo sé que entonces en este triángulo, por ejemplo, tengo la hipotenusa. La hipotenusa va a ser el lado más largo, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Si yo voy a calcular entonces estas razones trigonométricas, tengo que elegir un ángulo. Vamos a elegir el ángulo alfa primero. Bien, para el ángulo alfa, pues tenemos que su cateto adyacente va a ser el que tengamos aquí. Este cateto está adyacente a alfa. Y el cateto opuesto luego entonces va a ser este lado que tengamos acá. Este va a ser el cateto opuesto. Bien, con esto nosotros entonces podemos construir 6 diferentes razones trigonométricas de esos lados. Recuerden, vamos a elegir entonces dos de esas cantidades, dos de los lados de ese triángulo
y los vamos a comparar a través de un cociente. Si yo comparo el cateto opuesto a alfa, que en este caso sería este cateto opuesto, con respecto a la hipotenusa, yo quiero saber cuánto mide este con respecto a cuánto mide esta hipotenusa a través de un cociente. Entonces voy a comparar el cateto opuesto a alfa con la hipotenusa. A esa razón trigonométrica o a esa comparación de cuánto mide el cateto opuesto contra cuánto mide la hipotenusa, le voy a llamar el seno, y es el seno de alfa porque estoy referenciándolo a este ángulo, cateto opuesto a alfa sobre la hipotenusa. Bien, pero si en lugar de referenciar el cateto opuesto con la hipotenusa, yo refiero o comparo el cateto adyacente a este ángulo alfa con esta hipotenusa, entonces estoy calculando el coseno de alfa. Entonces el coseno de alfa va a ser la comparación del cateto adyacente a alfa con respecto a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La tangente, para construir la tangente, entonces lo que yo tengo que hacer es referenciar el cateto opuesto con respecto al cateto adyacente. Estoy comparando ahora estas dos cantidades a través de un cociente. Cateto opuesto de alfa con respecto al cateto adyacente de alfa, y así obtengo el cálculo de la tangente de alfa. Es una razón trigonométrica porque es una razón. Es una razón número uno porque pues estoy dividiendo dos números, los estoy comparando a través de una división. Por tanto, por tantas que mide cateto opuesto, tanto mide el cateto adyacente. Y es trigonométrica porque pues proviene de un triángulo, y en este caso específico un triángulo rectángulo. Bien, la cotangente va a comparar estos dos, el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero ahora lo va a hacer de forma inversa. Va a decir, bueno, si tanto mide el cateto opuesto, entonces por tanto que mide el cateto adyacente. Tengo entonces que la cotangente es cateto adyacente de alfa entre el cateto opuesto de alfa, y esa es la cotangente. La secante. La secante me va a comparar algo muy similar a lo que me compara el coseno, nada más que ahora lo va a hacer a la inversa. Primero va a decir, bueno, tanto mide la hipotenusa por cada tantos que mide el cateto adyacente. Estoy comparando estos dos lados otra vez, pero ahora lo estoy haciendo de forma inversa. La hipotenusa entonces entre el cateto adyacente, a eso le llamamos secante. Y por último, cuando yo comparo esta hipotenusa y este cateto opuesto, así como lo hice en el seno, pero ahora primero considero la hipotenusa entre el cateto opuesto, a esta razón trigonométrica o a esta división, a este cociente de dos números, a esta comparación de dos números a través de un cociente, le voy a llamar cosecante. Bien, esto es cuando yo estoy referenciando al ángulo alfa. Sin embargo, si yo quiero referenciarlo al ángulo beta, entonces voy a invertir los papeles de estos dos. Ahora, este va a ser el cateto opuesto a alfa y este va a ser el cateto adyacente. El seno de un ángulo siempre va a comparar, perdón, siempre va a comparar el cateto opuesto a un ángulo entre la hipotenusa. Aquí el seno entonces comparó el cateto opuesto contra la hipotenusa, pero referenciado a alfa. Si yo quiero calcular el seno de beta, entonces tengo que calcular el cateto opuesto al ángulo beta. Y el cateto opuesto al ángulo beta va a ser este lado con respecto a la hipotenusa. Y ese es el seno. Y el coseno siempre va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora es el cateto adyacente a beta, que en este caso es este. Este es el cateto adyacente ahora entre la hipotenusa. Y así nos la vamos a llevar para cada una de estas identidades trigonométricas, pero como ahora están referenciadas al ángulo beta, entonces tengo que calcular el cateto opuesto de beta. Hay una forma fácil de recordar cómo son estas funciones. Lo único que tenemos que recordar es que necesitamos tenerlas en este orden. Tenemos tres identidades principales. Tenemos el seno, tenemos la tangente y tenemos la secante. Tenemos que primero escribir esas tres funciones, seno, tangente y secante. Y después escribir abajito de estas sus cofunciones. La cofunción del seno es el coseno. La cofunción de la tangente es la cotangente. Y la cofunción de la secante es la cosecante.
Si nosotros las escribimos de arriba hacia abajo en este orden, la función seno con su cofunción coseno, después la función tangente con la cofunción cotangente y después la función secante con su cofunción cosecante, podremos entonces construir esto sin ningún problema. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y para poder entonces calcular sus fórmulas, simplemente utilizamos esta mnemotécnica. Nos vamos de arriba hacia abajo. Coca, coca, hip, hip. Y luego de abajo hacia arriba. Coca, coca, hip, hip. Y es una forma muy fácil de recordarlas y funciona para cualquier ángulo, siempre y cuando, pues obviamente recordemos que tenemos que referenciar estos catetos opuestos y catetos adyacentes a ese ángulo. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Así es como los vamos a poder recordar sin necesidad de estar siempre consultando un formulario o si no lo tenemos a la mano. Bien, ok, vamos a hacer este ejercicio entonces. Determina A las razones trigonométricas con respecto a los ángulos alfa y beta del siguiente triángulo rectángulo. E inciso B, si el triángulo duplicara de tamaño, ¿cuáles serían entonces las nuevas razones trigonométricas? Bien, vamos a hacer este ejercicio entonces. Tenemos que calcular el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Para poder calcularlas entonces necesitamos saber ¿qué es el seno de alfa? Aquí tenemos nuestro ángulo alfa. Sabemos que el seno alfa va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero si no lo recuerdo, entonces recuerda anotarlas en este orden y nos vamos. Co, ca, co, ca, hip, hip. Y ahora al revés. Co, ca, hip, hip. Pues entonces esto ya va a estar más fácil. Es el cateto opuesto, pero el cateto opuesto referenciado al ángulo alfa. Y en este caso, nuestro triangulito, el cateto opuesto a alfa, pues va a ser este cateto que mide 4. Bueno, entonces va a ser 4. Y la hipotenusa, que en este caso mide 5. 4 quintos. Eso es lo que mide el seno de este ángulo. No sabemos cuánto mida este ángulo, tendríamos que medirlo con un compás, podríamos medir ese ángulo para determinar entonces que el seno de esta abertura mide 4 quintos. Y si queremos ser más específicos y expresar esa fracción que es 4 quintos en decimal, pues esto simplemente sería 0.8. Bien, otra forma de poder determinar este ángulo es utilizando las leyes de senos y cosenos, sin embargo no hemos entrado a detalle en cómo calcular estas leyes de senos y cosenos. Simplemente lo que estamos diciendo es que eso es lo que mide el seno de ese triángulo, dado que tiene este ángulo que mide alfa, 4 quintos. Para interpretar esto es este triángulo, por cada 4 unidades que mida su cateto opuesto, el cateto adyacente va a medir 5 unidades. Bien. Ahora, el coseno, entonces ahora me va a comparar el cateto adyacente con la hipotenusa. El cateto adyacente de ese ángulo alfa es 3. Entonces esto es 3 y el cateto adyacente, perdón, la hipotenusa, aquí está la hipotenusa, mide 5. Bueno, entonces por cada 3 que mida el cateto adyacente, la hipotenusa va a medir 5. Es decir, 3 entre 5, expresado en decimales, sería 0.6. Ahora, la tangente. Cuando nosotros queremos calcular la tangente, tenemos que comparar el cateto opuesto y el cateto adyacente de este ángulo alfa. El cateto opuesto mide 4 y el cateto adyacente con respecto a este ángulo mide 3, 4 tercios. Entonces, nosotros sabemos que nuestra tangente, que mide 4 tercios, en cifras decimales va a medir 1.3. Por cada 4 unidades que mida el cateto opuesto, el cateto adyacente tiene que medir 3 unidades. Ahora la cotangente. La cotangente es el cateto adyacente, que en este caso es 3, cateto adyacente a alfa, con respecto al cateto opuesto, que es 4. Ahora tenemos 3 cuartos, que esto en cifras decimales es 0.75.
Y este punto 75 hasta 1.33.6.8 lo podemos interpretar como porcentajes. El cateto adyacente mide el 75% del cateto opuesto. Ahora, la secante me va a comparar la hipotenusa, que mide 5, con respecto al cateto adyacente, que el cateto adyacente mide 3. Y esto es 5 tercios, que expresado en cifras decimales es 1.6. 6 periódico. Eso quiere decir que por cada unidad que yo tenga del cateto adyacente, la hipotenusa va a ser 1.6 veces ese cateto adyacente. Bien, o simplemente lo dejamos como por cada 5 unidades que mida la hipotenusa, el cateto adyacente va a medir solamente 3. Y por último, en este que aquí nos faltó poner esta O, es la hipotenusa entre el cateto opuesto, pues la hipotenusa mide 5 y el cateto opuesto mide 4. Y eso entonces va a ser 5 cuartos, que 5 cuartos expresado en cifras decimales, esto es 1.25. Entonces la hipotenusa es 1.25 veces el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque por cada 5 unidades que mida la hipotenusa, el cateto opuesto debe medir 4 unidades. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el seno de beta. Ya no vamos a anotar nuestras formulitas porque ya nos las sabemos. Ya sabemos que el seno de beta es el cateto opuesto a beta con respecto a la hipotenusa. Entonces, si yo tengo beta aquí, el cateto opuesto va a ser 3. Pues entonces esto es 3 y la hipotenusa que mide 5, pues es 3/5. El coseno es el cateto adyacente pero en este caso a beta, perdón. Entonces, el cateto adyacente a beta es ese 4 porque es el que tiene ahí pegadito. Con respecto a la hipotenusa, pues es 4/5. Bien. Ahora, la tangente de beta. La tangente de beta es el cateto opuesto a beta, que en este caso es 3, con respecto al cateto adyacente, 3/4. La cotangente es el inverso, 4/3, porque es el cateto adyacente con respecto al cateto opuesto. La secante es la hipotenusa, que mide 5, con respecto al cateto adyacente. Y el cateto adyacente es 4, entonces es 5/4. Y por último, la cosecante va a ser la hipotenusa, que también mide 5, pero ahora comparado contra el cateto opuesto a beta, que es 3. Ok. Entonces ya calculamos todas estas identidades trigonométricas que pues por lógica van a ser 6 por cada ángulo. Y son 6 porque pues si tenemos 3 lados y estamos comparando dos lados a la vez, entonces 3 por 2 van a ser 6 en total. Ahora, el inciso B. Si el triángulo duplicara de tamaño, entonces ¿cuáles van a ser las nuevas razones trigonométricas? Si yo duplico este ángulo, lo hago 2 veces más grande, entonces ahora esta cantidad, en lugar de medir 5, va a medir 10. Esta, en lugar de medir 3, va a medir 6. Y por último, esta otra cantidad, en lugar de medir 4 unidades, va a medir 8. Estoy duplicando todas estas cantidades. Vamos a cambiar nuestros ángulos. Ahora este es el ángulo beta. Este es el ángulo alfa. Que los ángulos no cambian de medida, siguen teniendo esa misma apertura. Recuerden que es lo que hacíamos con los triángulos semejantes. Los ángulos interiores no van a cambiar en los triángulos semejantes. Pero si duplico un triángulo, entonces voy a duplicar cada uno de sus lados. Ahora, en lugar de tener el cateto, vamos a hacerlo con beta porque tenemos este espacio aquí. El seno de beta, entonces, va a ser el cateto opuesto a beta, que en este caso es 6. Entonces, voy a tener de este otro ángulo que el seno de beta va a ser igual a 6 entre la hipotenusa, que la hipotenusa mide 10. Al simplificar esta fracción de 6 décimos, voy a llegar, si le saco mitad a ambos, pues es 3/5.
Pero vean cómo entonces el seno de ese ángulo sigue siendo 3/5. ¿Por qué? Porque la abertura del ángulo no cambió. Lo que cambió fue la longitud de estos catetos, pero como cambiaron proporcionalmente, es decir, multipliqué el cateto opuesto a beta por 2 y también multipliqué a la hipotenusa por 2, pues es como si hubiera simplemente aquí multiplicado esto por 2 y esto por 2. Por eso nos da que 3 por 2 es 6 y que 5 por 2 es 10, pero a final de cuentas esos dos en una fracción se pueden simplificar y por eso obtenemos estos 3/5 nuevamente. Entonces, no importa qué tan grande sea tu triángulo o qué tan chiquito sea, si este ángulo de cualquier triángulo se mantiene constante, por muy grandote que sea tu triángulo, la razón trigonométrica entre sus lados van a permanecer constantes. Y esto es bastante útil para cuando estamos acá haciendo cálculos en trigonometría. Y para eso entonces necesitamos nuestras razones trigonométricas. Lo mismo va a suceder para cuando yo quiera calcular el coseno de beta. El coseno de beta entonces va a ser igual a, ahora vamos a calcular el cateto adyacente, que en este caso es 8, entre la hipotenusa, que es 10. Pero esto si le sacamos mitad, pues nos va a dar 4/5, que es exactamente lo mismo que tenemos de este cateto. Bien, ahora la tangente. Tenemos acá la tangente de beta va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, pues esto es 6/8. Si le sacamos mitad, esto es 3/4. Y así nos podemos ir con cada una de estas funciones trigonométricas y vamos a ver que nos van a dar todas lo mismo. Y ahora si lo hiciéramos para el ángulo alfa, va a ser exactamente lo mismo. La razón trigonométrica no va a cambiar. Vamos a seguir teniendo esa misma razón trigonométrica. Y es lógico que aunque yo tenga un triángulo que sea mucho más grande, me da, cuando yo comparo estos lados, pues al final de cuentas voy a llegar a esa razón trigonométrica, porque esta razón trigonométrica me dice que tengo que tener por cada 3 unidades que mida mi cateto opuesto, la hipotenusa tiene que medir 5 unidades. Bueno, pues si mi cateto opuesto tiene 6 unidades, pues son 2 veces este 3. Pues entonces la hipotenusa tiene que medir 2 veces este 5 y 2 veces este 5 es 10. Estas son entonces las razones trigonométricas que nos van a ayudar bastante para que nosotros podamos determinar los lados de los ángulos con respecto a perdón, para determinar los lados de un triángulo con respecto a los ángulos. Muy bien, ahora vamos a ver el número pi. Este número pi es muy famoso, nos lo introducen desde la primaria. Lo redondeamos a 3.14 a veces, o podemos tener 3.1415 o 3.141592. Sabemos que el número pi es un número irracional, pero ¿de dónde sale ese número pi y por qué lo utilizamos? Bien, nosotros cuando hacemos cálculos de área, por lo general sabemos que el área de un cuadrado, por ejemplo, lo que tratamos de calcular es esta base que tenemos, multiplicarla por esta altura de este cuadrado, para que así entonces podamos determinar el área que tenemos aquí. Bien, así es como lo hacemos. Para un círculo se hace algo similar, pero lo que vamos a considerar ahora es el diámetro de este círculo y la circunferencia que tiene este círculo. Entonces lo que queremos ver es cuántas veces este diámetro, si nosotros pudiéramos quitarlo de aquí como si fuera un hilito y lo colocáramos alrededor de esta circunferencia, lo que queremos ver es cuántas veces va a caber ese circulito dentro de ese diámetro, pero dentro de esta circunferencia. Entonces, si cortamos un hilito de ese mismo tamaño del diámetro, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar y vamos a hacer un poquito más grueso para que se note. Entonces, por acá vamos a tener que va a caber un diámetro y por acá vamos a ver que va a caber otro diámetro.
Y después por acá vamos a ver que va a caber otro diámetro. Y después por aquí nos va a sobrar este cachito. Este cachito que nos sobra aquí mide 0.141592 y es un número irracional. Eso quiere decir entonces que el diámetro cabe dentro de mi circunferencia exactamente 3.141592 veces. Y a este número entonces nosotros le llamamos pi. Hay una forma más exacta de calcular ese número porque pues obviamente pues medir nada más este cachito como si fuera una distancia lineal es un poco complicado. Pero si nosotros sabemos cuánto mide nuestra circunferencia total, lo que podemos hacer es que podemos hacer el cálculo de la circunferencia dividida entre cuánto mide el diámetro. Y la medida de la circunferencia entre este diámetro nos va a dar exactamente ese número pi. Es decir, 3.141592 y etcétera. Así es como nosotros podemos calcular ese número pi si dividimos la circunferencia entre ese diámetro. Bien, y sabemos que pi entonces es un número irracional que tiene un número infinito de cifras y que no podemos, no hemos logrado alcanzar a determinar si es que pi en algún momento mantiene un patrón. Y esto va a servir para cualquier círculo, independientemente de su tamaño. Podemos tener un círculo así de grande o podemos tener un círculo si aumentamos su tamaño. Pues al aumentar el tamaño del círculo está aumentando proporcionalmente el diámetro y la circunferencia. Entonces, si este fuera un círculo mucho más grandote, aún así este diámetro de este círculo va a poder recorrer alrededor de su circunferencia 3.141592, es decir, pi veces. De ahí sale entonces el número pi. Muy bien, ahora tenemos para poder medir nuestros ángulos diferentes formas. La más común y la más conocida y la que nos enseñan desde la primaria es medir nuestros ángulos en grados. Bien, como lo tenemos aquí en este circulito. Aquí ya sabemos que empezamos eh, en 0 grados y en manecillas, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a medir nuestros ángulos. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Continuamos, acá va a ser 180 porque desde aquí hasta acá ya recorrimos 180 grados. Hacia acá 270 y después aquí cuando terminamos este círculo tenemos esos 360 grados. Bien, pero existe otra forma en la cual podemos medir estos ángulos, otras unidades. Bien, las unidades que podemos utilizar se llaman radianes. ¿Qué van a ser los radianes? Pues así como el diámetro de un círculo cabe alrededor 3.15 o pi veces, si nosotros simplemente tomamos el radio y este radio lo colocamos alrededor de esta circunferencia, entonces va a caber 6 veces y vamos a tener este cachito de aquí. Que ese cachito ahora va a ser 2 veces ese punto 141592. Pues entonces eso quiere decir que si lo medimos en radianes, en total, alrededor de un círculo, yo voy a tener 2 veces pi radianes. Si las unidades fueran referenciadas a un diámetro desde aquí hasta aquí, yo voy a tener pi diámetros. Nada más pi diámetros, porque pues un diámetro más otro diámetro más otro diámetro más ese cachito, pues ¿cuántas veces ocupo el diámetro en este círculo? Pues pi veces, 3.141592 veces. Pero la mitad de eso, entonces sería el radián. El radián va a caber el doble de esa cantidad. Pues entonces 2 pi radianes. Es bastante común y es mucho más útil en cálculos matemáticos que nosotros hagamos eh,
nuestros cálculos en radianes que en grados, porque los grados simplemente es una regla que asocia en donde se inventó que un círculo se tiene que dividir entre 360 partes. Y listo, es una escala que no está referenciada a ningún otro valor del círculo. Pero en los radianes sí estamos referenciando a precisamente el radio de ese círculo, independientemente de que si es un círculo grande o es un círculo pequeño. Aquí entonces vamos a tener un radio, que esto es un radián, dos radios, dos radianes, tres radios, 4, 5, 6. Entonces, una vuelta completa vamos a tener 6 veces este radio, pero referenciado al número pi, donde el número pi sabemos que es el diámetro. ¿Cuántas veces cabe alrededor de ese círculo? Entonces vamos a tener que alrededor en total podemos darle la vuelta al círculo en 2 pi radianes. Pues si esto es 2 pi, entonces medio círculo significa que tiene que ser pi radianes. Y si este es pi radianes, entonces a la mitad desde aquí hasta acá, donde tengamos un ángulo de 90 grados, entonces aquí vamos a tener pi medios radianes. Y acá entonces vamos a tener 3 medios. Ups, se mueven. Ok, aquí, perdón. Justo cuando tenemos el ángulo de 270 grados, pues vamos a tener 3 medios de pi radianes. Es decir, un pi completo más un medio, pues entonces tenemos 3 medios. Bien, ahora a 45 grados, que es la mitad del ángulo de 90 grados. Si este es pi medios radianes, entonces para poder calcular la mitad de un medio, pues es un cuarto. Pues entonces aquí tenemos pi cuartos radianes. Y así podemos ir estableciendo alrededor de nuestro círculo cuánto es que tenemos en radianes. Podemos irlo haciendo, sin embargo, ya tenemos estos círculos que han sido calculados para nosotros en donde sabemos que 30 grados es pi sextos, 60 grados es pi tercios o 2 sextos que es exactamente lo mismo. 90 grados ya dijimos entonces que es pi medios, 180 grados que es simplemente pi radianes y así hasta llegar a 2 pi. Entonces vemos que entonces 2 pi radianes es lo mismo que 0 grados, que es lo mismo que 0 radianes o 360 grados. Bien, esas son las dos formas en las cuales podemos medir nuestros ángulos y es mucho más común y mucho más correcto medir nuestros grados en radianes porque eso nos da una referencia de cuántas veces tiene este radio, cabe alrededor de mi círculo, que utilizar los grados. Por facilidad, primero cuando a los niños pequeños les enseñan a utilizar los ángulos, perdón, medidos en grados, porque pues hay un instrumento, hay una regla y es mucho más fácil contar de uno en uno, así hasta llegar a 360, que enseñar este concepto de pi tercios, espérame, ¿cómo que pi tercios? ¿Qué significa? Ustedes que ya son un poco más maduros, alcanzan a comprender que está referenciado entonces a este radio. Muy bien. Así como hay factores de conversión entre los grados y los radianes, perdón, entre cualquiera de las dos propiedades, una propiedad que se mide en diferentes escalas, lo mismo vamos a tener con este factor de conversión entre grados y radianes. Sabemos que una vuelta al círculo es 360 grados y también al mismo tiempo sabemos que eso es igual a 2 pi radianes. Entonces, pues de aquí sale el factor de conversión, 360 grados es igual a 2 pi radianes. Pero podemos simplificar ambas expresiones si las dividimos entre 2, entonces del lado derecho me queda simplemente pi y del lado izquierdo me queda 180 grados. Entonces, este es el factor de conversión que vamos a utilizar para cuando querramos convertir grados a radianes o radianes a grados. Bien, ok. Ahora sí, vamos a ver entonces estas identidades trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Qué son las identidades trigonométricas?
Cuando nosotros queremos sacar identidades trigonométricas de esas razones trigonométricas, lo que estamos viendo es cómo se parece una identidad trigonométrica a otra. Y vamos a tener diferentes identidades trigonométricas. Bien, vamos a analizar estas primeras para ver qué es lo que está sucediendo. Regresamos entonces a nuestro triángulo, donde tenemos aquí que este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Bien, si nosotros queremos ponerle atención al ángulo alfa, entonces sacamos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante y todas de alfa. Y hacemos coca, coca, hip, hip. Y otra vez coca, coca, hip, hip. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bien, y todos con respecto al ángulo alfa. Eso ya lo vimos. Bien, lo mismo vamos a hacer ahora, pero para el seno de beta. El cateto opuesto de beta entre la hipotenusa. ¿Ok? Hasta aquí queda. Pero nosotros sabemos que el cateto opuesto a beta, que es este cateto opuesto de beta, es el mismo que el cateto adyacente de alfa. Entonces, si en lugar de escribir cateto opuesto de beta, yo lo escribo como cateto adyacente de alfa, el seno de beta va a ser el cateto adyacente de alfa sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto adyacente de alfa sobre la hipotenusa? Pues el coseno. Ah, pues eso quiere decir entonces que el coseno de alfa es igual al seno de beta. El coseno de beta es igual al coseno de alfa. Y lo mismo va a suceder con el coseno de beta. Vean, el coseno de beta es cateto adyacente de beta sobre la hipotenusa, porque hicimos nuestro coca, coca, hip, hip aquí. Entonces, el cateto adyacente de beta, que es este, es lo mismo que el cateto opuesto a alfa. Pues si yo lo cambio por el cateto opuesto de alfa, esta razón y esta razón son las mismas. Pero ¿quién es el cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa? Pues el seno. Entonces quiere decir que estas dos son iguales. Ahora con las tangentes. La tangente es el cateto opuesto de beta sobre el cateto adyacente de beta. Pero el cateto opuesto de beta es lo mismo que el cateto adyacente de alfa. Y el cateto adyacente de beta es lo mismo que el cateto opuesto de beta. Aquí hay un error, vamos a cambiarlo. Ese tiene que ser el cateto opuesto de beta. ¿Y quién es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, ambos de alfa? La cotangente. Y por eso este es igual a la cotangente de alfa. Y así vamos entonces a poder analizar estas unidades. Aquí también hay otro error, hay que cambiarlo. Este no es la hipotenusa, sino es el cateto adyacente de alfa. Y aquí también este era de alfa, no de beta. Y vamos a poder determinar esas identidades trigonométricas, que el seno de un ángulo es igual al coseno, a la cofunción de su ángulo complementario. Son ángulos complementarios porque complementan a este triángulo rectángulo. Bien, y de esta misma forma podemos analizar que la secante de un ángulo es igual a la cosecante de su ángulo complementario, a su cofunción. Bien, seno de alfa, ¿quién es su cofunción? Coseno de alfa. Pero el seno de alfa va a ser igual a la cofunción del ángulo complementario a alfa. Y así es como vamos a establecer estas identidades trigonométricas. Ahora bien, ustedes necesitan empezar un formulario de razones trigonométricas, es decir, simplemente van a poner estas 6 funciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, con su coca, coca, hip, hip. Y después de las razones trigonométricas, enseguida poner las identidades trigonométricas. Y estas son las primeras identidades trigonométricas que ustedes van a establecer. Bien, por favor, incluyan estas 6 identidades trigonométricas de ángulos complementarios. Así se llaman estas 6 identidades trigonométricas de ángulos complementarios. El seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. Coseno de alfa va a ser igual al seno de beta. Tangente de alfa va a ser igual a la cotangente de beta. Cotangente de alfa va a ser igual a la tangente de beta. Secante de alfa va a ser igual a la cosecante de beta. Y la cosecante de alfa va a ser igual a la secante de beta.
Estas 6 identidades trigonométricas muchas veces nos van a salvar para cuando tengamos que estar resolviendo ejercicios. Ok, ahora vamos a ver las identidades trigonométricas recíprocas. Enseguida de las identidades trigonométricas de ángulos complementarios vamos a escribir nuestras identidades trigonométricas recíprocas. ¿Pero qué son estas identidades trigonométricas recíprocas? ¿De dónde vienen? Bueno, yo sé que este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta. Para que nosotros podamos estudiarlas, ya empezamos, ¿no? Con nuestro coca, coca, hip, hip de todas estas 6 identidades trigonométricas. Ahora, ya estoy viendo yo, por ejemplo, aquí en la tangente, que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y que la cotangente es el inverso, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ah, pues eso quiere decir entonces que estas dos identidades trigonométricas son inversas. Ah, pues entonces la tangente de alfa es lo mismo que el inverso de la cotangente. Aquí está. Y a la vez, yo sé que la cotangente de alfa es igual al el inverso de esta tangente. Y aquí tengan mucho cuidado. No vayan a poner la tangente de alfa es el inverso a la cotangente de beta, porque eso no va a ser cierto. Tienen que ser con respecto al mismo ángulo. Esas identidades trigonométricas recíprocas se enfocan solamente en un ángulo. Ahora, la tangente de beta sí va a ser el inverso de la cotangente de beta. Eso sí va a ser cierto. Ahora vamos a ver el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero de una forma muy similar se calcula esta secante, es el inverso. Ah, pues entonces, bajo esa misma lógica, el coseno de alfa, entonces va a ser el inverso de la secante de alfa. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Bien, y por último, tenemos entonces que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, mismo que la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Pues eso quiere decir entonces que ahora estas de aquí son inversas entre sí. Ah, bueno, entonces el seno es el inverso de la cosecante. El coseno es el inverso de la secante. Y por último, la secante es el inverso de del coseno, perdón, y la cosecante es el inverso del seno. Si ustedes aprenden estas razones trigonométricas en este orden, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, entonces hacen su coca, coca, hip, hip, y nada más es cuestión de hacer estas líneas desde los extremos hacia adentro para determinar estas identidades trigonométricas recíprocas. Anexen, por favor, estas 6 a su formulario. Estas ya las tenemos. Nada más anexen estas 6 a su formulario. Muy bien. Ahora vamos con las identidades trigonométricas pitagóricas. Vamos a tener 3 identidades trigonométricas pitagóricas. La primera que vamos a analizar aquí es la de seno y coseno. Bien, tenemos entonces este triángulo, es un triángulo rectángulo. Sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados. Tenemos este ángulo alfa. Respecto a este ángulo alfa, pues tenemos su cateto opuesto, también tenemos su cateto adyacente y el lado que es opuesto a este ángulo de 90 grados o el lado más largo, esa va a ser la hipotenusa. ¿Ok? Sabemos que el seno lo vamos a poder calcular como el cateto opuesto a alfa con respecto a la hipotenusa. Por eso aquí tenemos entonces que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno lo vamos a calcular pero con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, si despejamos de esta ecuación el cateto opuesto, vamos a ver que esta hipotenusa la pasamos de este lado multiplicando y entonces vamos a llegar a que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de alfa. Por favor, vayan escribiendo esto en sus apuntes y vayan haciendo el despeje para que ustedes mismos lo practiquen y puedan visualizar de dónde está viniendo. Bien. Aquí mismo, si despejamos el cateto adyacente, esta hipotenusa la vamos a pasar acá multiplicando y entonces el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno de este alfa. Eso quiere decir que este cateto opuesto
Es este cateto opuesto de aquí, pues esto es igual a la hipotenusa por el seno de alfa. Pues este cateto opuesto realmente mide hipotenusa por el seno de alfa. Y este cateto adyacente de aquí lo podemos medir como lo que mida la hipotenusa por el coseno de este alfa. Lo podemos entonces sustituir aquí. Bien, ahora sí, si le aplicamos el teorema de Pitágoras a este triángulo, a este triángulo, si le aplicamos el teorema de Pitágoras, entonces vamos a poder decir que el teorema de Pitágoras ya sabemos que dice que es que la hipotenusa al cuadrado, el lado c al cuadrado, va a ser igual a el lado a al cuadrado, que vamos a llamarle este a al cuadrado y este b al cuadrado, por llamarlo de alguna manera. Simplemente tenemos que sumar esos cuadrados. Entonces, el lado a, que es el cateto opuesto, al cuadrado, más el lado b, que es el cateto adyacente al cuadrado, esto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero ya vimos que el cateto opuesto mide la hipotenusa por el seno de ese ángulo. Y ya vimos también que el cateto adyacente mide la hipotenusa por el coseno de ese ángulo elevado al cuadrado, y esto nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Este cuadrado, por propiedades de la potencia, yo lo puedo distribuir tanto a la hipotenusa como al seno. Bien, entonces nos queda hipotenusa al cuadrado por seno cuadrado de ese ángulo. Más, lo mismo sucede aquí, distribuyo ese cuadrado y nos queda hipotenusa cuadrada por el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, esta hipotenusa nada más la vengo arrastrando. Ahora, yo lo que estoy viendo aquí es un binomio. Es un binomio que tiene estos términos en común. Tengo h en común. Este es un factor que ambos términos tienen en común. Entonces yo puedo factorizar esta h cuadrada del lado izquierdo. Al factorizarla, entonces de este término solamente me quedo con este seno cuadrado y de este lado nada más me quedo con el coseno cuadrado de alfa. Tengo entonces hipotenusa al cuadrado por seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si paso yo esta hipotenusa de este lado dividiendo, pues entonces estas dos h cuadradas se van a simplificar y van a quedar simplemente 1. Entonces yo tengo que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y esto se va a cumplir para todos los triángulos independientemente de qué tan grande o qué tan pequeño sea ese triángulo. Si la hipotenusa midiera 5, si la hipotenusa midiera 1000, si la hipotenusa midiera 1, si la hipotenusa midiera 0.5, vamos a tener que siempre se va a cumplir esta identidad. Y se llama identidad trigonométrica pitagórica, pues porque proviene del teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo. Esa es la primera de nuestras tres identidades trigonométricas pitagóricas. Esto me está relacionando el seno y el coseno. Bien, ahora vámonos con las siguientes dos identidades trigonométricas pitagóricas. Tenemos la que me relaciona la tangente con la secante y la cotangente con la cosecante, que serían sus cofunciones. Bien, vamos a partir de esta misma identidad trigonométrica pitagórica a la que llegamos. El seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Escriban todo esto en sus apuntes, por favor. Yo lo voy explicando, pero ustedes vayan haciendo para que también sepan de dónde vengan y tengan esa práctica. Si nosotros dividimos ambos lados entre el coseno cuadrado de alfa, entonces esto nos va a quedar que esto dividido entre el coseno de alfa, cuadrado de alfa y el 1 dividido entre el coseno de alfa, del lado izquierdo vamos a tener entonces que vamos a poder separar este denominador en estas fracciones. A final de es como si trabajáramos las fracciones pero al revés. Seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa, pues yo sé que como tienen el mismo denominador, pues las puedo juntar así. Nada más que ahora lo voy a hacer al revés, las voy a separar. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este coseno cuadrado con este coseno cuadrado de alfa ambos se va a simplificar y me va a dar 1. Y que esta expresión, como ambos están siendo elevados al cuadrado, pues yo puedo sacar como una sola fracción elevada al cuadrado. Lo mismo aquí, este 1 yo lo puedo expresar como 1 al cuadrado, a final de cuentas 1 al cuadrado es 1. Como el de arriba está al cuadrado y el de abajo también, yo puedo entonces expresarlo como una sola fracción que está elevada
al cuadrado. También ya vimos que este seno entre este coseno, pues, es la tangente. ¿Por qué el seno entre el coseno es la tangente? Vamos a recordarlo. Si yo sé que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre su hipotenusa y que el coseno de alfa es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, si yo divido el seno entre el coseno, esto va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa entre cateto adyacente sobre hipotenusa, aplico la regla del sándwich aquí. Entonces, el seno de alfa sobre el coseno de alfa va a ser igual a cateto opuesto de alfa por esta hipotenusa sobre cateto adyacente de alfa por esa hipotenusa. Se van a simplificar estos dos y me va a quedar nada más el coseno, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pues entonces eso quiere decir que el seno entre el coseno, pues es la tangente, porque la tangente lo que mide es la relación que hay entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pues lo mismo podemos sustituir entonces aquí que el seno entre el coseno es igual a la tangente. Y todo esto elevado al cuadrado. Y aquí el inverso del coseno, ya estudiamos identidades trigonométricas inversas, ya sabemos que es igual a la secante. Entonces esta secante la elevamos al cuadrado. La tangente elevado al cuadrado no es otra cosa más que la tangente cuadrada de alfa más 1 y esto es igual a la secante cuadrada de alfa. Esta es la otra identidad trigonométrica pitagórica que relaciona la tangente y la secante. Bien, de forma homóloga hacemos esta, que es la de la cotangente y la cosecante, nada más que en lugar de dividir entre el coseno cuadrado de alfa, vamos a dividir entre el seno cuadrado de alfa. Bien. Al dividir entre el seno cuadrado de alfa ambos lados, hacemos lo mismo, distribuimos ese denominador en ambos numeradores y este 1 lo expresamos como 1 al cuadrado. Ahora el que se va a simplificar va a ser este término de aquí y de aquí yo lo que puedo es expresarlo como una sola fracción elevado al cuadrado. Lo mismo aquí, una sola fracción elevado al cuadrado. Bueno, si el seno entre el coseno es la tangente, el inverso de esta operación va a ser el inverso de la tangente. ¿Y quién es el inverso de la tangente? Ya lo vimos, la cotangente. Todo esto elevado al cuadrado. Y el inverso del seno ya vimos que es la cosecante y esto elevado al cuadrado. Simplemente aplicamos el cuadrado a estas funciones trigonométricas y entonces llegamos a que 1 más cotangente de alfa es igual a la cosecante de alfa. Y entonces ya tenemos nuestras tres identidades trigonométricas pitagóricas. Bien. Ok, existen mucho más identidades trigonométricas a lo que refiere, para este curso nada más necesitamos llegar hasta aquí. Ya en su próximo curso de matemáticas ustedes van a poder determinar más identidades trigonométricas como el seno o el coseno del doble de un ángulo, el seno o el coseno de la suma de dos ángulos, de la resta de dos ángulos. Todas estas identidades trigonométricas que también son importantes las van a aprender un poco más adelante. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a estudiar el círculo unitario. Como su nombre lo dice, el círculo unitario es un círculo cuyo radio mide 1. Y dentro de este círculo unitario nosotros podemos construir triángulos si tomamos desde el origen hasta cualquier extremo de nuestra circunferencia, pues ahí vamos a poder construir este triángulo. Y todos estos triángulos van a medir 1 en su hipotenusa, porque pues es el radio, a final de cuentas desde el centro hasta cualquier punto de mi circunferencia, pues va a medir 1. Muy bien. Ahora, este punto que tenemos aquí, si nosotros colocamos nuestro círculo en el plano cartesiano donde este sea el origen, 0,0, pues este punto también va a tener ciertas coordenadas. Bien, el chiste es poder calcular estas coordenadas para ver cuánto vale X y para poder ver cuánto vale Y.
Si este es nuestro ángulo alfa, sabemos que entonces este lado de aquí va a ser el cateto opuesto y que este lado de aquí pues va a ser el cateto adyacente. Aguas, el cateto adyacente no mide 1, mide menos de 1. Es desde aquí hasta acá, simplemente el cateto adyacente. Bueno, pues vamos a ver entonces estas propiedades. Ya sabemos que el seno de alfa es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Pues cateto puesto sobre la hipotenusa. Pero en este caso, en este círculo unitario, la hipotenusa mide 1. Pues esto simplemente es que el seno de alfa va a medir el cateto opuesto entre 1. Pues entonces el cateto opuesto entre 1 es simplemente cateto opuesto. Pues el cateto opuesto mide alfa. El seno de alfa, perdón. Podemos entonces llevarnos y decir que este cateto opuesto mide el seno de alfa. Es lo que mide desde aquí hasta acá. Y por otro lado, vamos a ver el coseno. ¿Qué sucede con el coseno? El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa mide 1. Pues como la hipotenusa mide 1, pues entonces el coseno de alfa simplemente es el cateto adyacente. Pues entonces podemos decir que este lado simplemente mide el coseno de alfa. Desde aquí hasta aquí mide el coseno de alfa. Bueno, entonces si esta distancia que tengo desde aquí hasta acá mide coseno de alfa, pues esa es la coordenada x que tengo acá. Y si de aquí a acá mide el seno de alfa, pues es entonces la coordenada en y que yo tengo aquí. Eso quiere decir entonces que las coordenadas de este punto en este círculo unitario, pues es el coseno de alfa y el seno de alfa. Estas son las coordenadas de este punto. Para eso nos va entonces a servir este círculo unitario. Nosotros podemos determinar entonces cualquier ángulo, puede ser el ángulo alfa, podemos tener un ángulo más grande, un ángulo más pequeño, y el punto que tengamos aquí va a ser el coseno del ángulo que mida aquí y el seno del ángulo que mida acá en y. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, vamos a comparar estos dos. Yo tengo ya aquí que ya determinamos entonces el seno y el coseno de alfa. Si nosotros tuviéramos un ángulo más grande, ahora tenemos el ángulo beta, pues entonces las coordenadas de este punto ahora tienen que ser coseno de beta, seno de beta. Si tuviéramos un ángulo más pequeño y formáramos un ángulo, vamos a llamarle un ángulo gamma, este punto de aquí entonces tendría de coordenadas el coseno de gamma, seno de gamma, la coordenada en x y la coordenada en y. Ok, recuerdan que nosotros vimos los triángulos 30, 60, 90, los vimos en hace 2 sesiones, en donde precisamente establecíamos este triángulo rectángulo, donde aquí mide 30 y de este lado mide 60. Vamos a marcar este otro ángulo que se nos pasó aquí. Este ángulo de acá mide 60 grados. Y este triángulo, recuerden que proviene de la construcción de un triángulo equilátero donde cada uno de sus lados medía 1. Este lado mide 1, este otro lado también mide 1 y este lado de aquí, desde aquí hasta acá, pues también tiene que medir 1. Si todo este lado mide 1, entonces esto es la mitad. Y a partir de eso nosotros calculamos esta base de aquí y nos dio raíz de 3 medios. De ahí proviene este triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, si este triángulo rectángulo nosotros lo construimos dentro de nuestro círculo unitario, ya sabemos que tiene un radio de 1, este ángulo mide 30, este ángulo mide 60. Bueno, pues eso quiere decir entonces que este lado, que es el cateto opuesto a este ángulo de 30, tiene que medir un medio. Bien. Y eso también quiere decir que este ángulo, este lado de acá, tiene que medir 3 medios. Para que entonces tengamos este mismo triángulo. Y como ya vimos entonces que las coordenadas de este punto van a ser, pues, ¿cuánto mide en x? Pues en x mide 3 medios. ¿Cuánto mide en y? Mide un medio. Pues entonces con esto nosotros podemos decir que el coseno de 30 grados es raíz de 3 medios. Y que el seno de 30 grados va a ser un medio.
las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Bien, 30 grados es lo mismo que pi sextos. Lo pueden hacer, ustedes lo pueden transformar con ese factor de conversión que ya vimos. Bien. Ahora, ¿qué va a suceder si en lugar de tener este 30 grados lo tenemos como aquí, 60 grados? Pues es exactamente lo mismo, este es de 30 grados. Ahora, este lado de aquí, que es cuánto mide en X, pues aquí va a medir un medio. Y lo mismo va a suceder para este cateto opuesto. Ahora va a medir raíz de 3 medios. Pues entonces cuando tenemos un ángulo de 60 grados, la coordenada en X, que es el coseno de 60 grados, ese es el que va a medir un medio. Se invirtieron ahora. Y la coordenada en Y, que es el seno de ese ángulo, entonces va a medir raíz de 3 medios. Recuerden que siempre el coseno está relacionado con la X, la coordenada en X y el seno con la coordenada en Y. Incluso cuando nosotros hacemos vectores, así lo hacemos. Nuestro componente en X va a ser igual a la magnitud de ese vector por el coseno del ángulo que se forma. Y la coordenada en Y o la componente en Y va a ser la magnitud del vector por el seno. Bien, del ángulo que se forma. Este es para el caso de un círculo 30, 60, 90. Pero también estudiamos la semana pasada los triángulos de 45, 45, 90. Y los triángulos 45, 45, 90 no es otra cosa más que un triángulo rectángulo donde ambos ángulos complementarios miden 45 grados y pues este es el triángulo rectángulo de 90 grados. Ya vimos entonces que este triángulo mide 1, 1 y raíz de 2. Ya lo estudiamos. Bien, ahora, si tenemos que este triángulo mide, la hipotenusa mide raíz de 2, nosotros queremos insertar ese triángulo aquí, pero lo tenemos que reducir hasta que esa hipotenusa mide 1. Pues por triángulos semejantes lo que podemos hacer es que para que este se haga 1 tendríamos que dividir aquí entre raíz de 2. Pero lo que le hago a un lado de un triángulo para que se mantenga semejante, pues aquí también tengo que dividir entre raíz de 2. Bien, si yo divido esto todo entre la raíz de 2 y racionalizamos, pues este lado ahora se va a convertir en 1. Aquí yo voy a dividir entre raíz de 2, aquí entre raíz de 2 y aquí entre raíz de 2. Y raíz de 2 entre raíz de 2, pues este lado simplemente se va a simplificar y ahora va a medir 1. Si yo racionalizo este 1 entre 2, raíz de 2 es lo mismo que multiplicar raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. 1 por raíz de 2 nos va a dar raíz de 2. 2 por raíz de 2, pues es 2, raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado nos da simplemente 2. Así es como racionalizo. Multiplicar por raíz de 2 entre raíz de 2, recuerden que es exactamente lo mismo que multiplicar simplemente por 1. Entonces, este lado mide raíz de 2 entre 2, este lado también mide raíz de 2 entre 2, y si yo lo llevo esto hasta mi círculo unitario, pues entonces tengo que cuando esta abertura o este ángulo mide 45 grados, la coordenada en X es raíz de 2 y la coordenada en Y también va a ser raíz de 2. Y aquí lo tengo. Entonces el coseno de 45 grados mide raíz de 2 entre 2 y el seno de 45 grados que mide también raíz de 2 entre 2. Y 45 grados ya lo vimos, es un cuarto de pi. Porque si de aquí a aquí mide un pi, si dividimos esto en cuartitos, pues aquí mide pi cuartos. Muy bien. Ahora, es bastante fácil recordar este círculo unitario si nosotros lo vemos de esta manera. Los únicos tres números por los que nos vamos a preocupar van a ser raíz de 3 medios, raíz de 2 medios y raíz de 1 medio. Lo que sí sabemos es que raíz de 3 medios es el más grande de los tres. Después sigue raíz de 2 medios y el más pequeño de esos tres números es ese 1 medio. Bien, cuando nosotros nos estamos fijando en la coordenada de X de estos puntos, pues sabemos que este ángulo de 60 grados es el que va a tener la coordenada en X más pequeña. Pues de estos tres números, el más pequeño es ese 1 medio. Eso quiere decir entonces que el coseno de 60 mide 1 medio. Y ya lo vimos, que sí, el coseno de 60 mide 1 medio. Ahora el coseno de 45 grados.
Bueno, el número intermedio de estos tres es raíz de 2 medios. Eso quiere decir entonces que la coordenada en x de 45 grados va a ser raíz de 2 medios. Ah, pues entonces el coseno de 45 mide raíz de 2 medios. Y por último, este que es el más largo de todos ellos, pues mide raíz de 3 medios. Ahora, ¿qué sucedería si yo tuviera un ángulo de 0 grados? Es decir, si este punto perdón, lo llevo hasta acá, pues entonces, ¿cuál es la coordenada en x de este punto? Pues su coordenada en x es 1. Por eso el coseno de 0 grados es 1. Ahora vámonos para ver las coordenadas en y. Yo tengo que esta coordenada de cuando tengo el ángulo de 30 grados, la coordenada en y, pues es la más corta de estas tres. Eso quiere decir que es el más chiquito de estos tres números y el más chiquito es un medio. Ah, pues aquí vale un medio. El seno entonces de 30 grados es un medio. Ahora para 45 grados, pues es entre esta distancia y en esta distancia el número intermedio. Y el número intermedio es raíz de 2, entre 2, raíz de 2 medios. Y también ya vimos que entonces el seno de 45 grados es raíz de 2 medios. Y por último, el seno entonces de 60 grados va a ser la distancia más grande de estas tres. El número más grande es raíz de 3 medios. El seno entonces de 60 grados es raíz de 3 medios. Y así es como nosotros vamos a poder construir este círculo unitario si no nos recordamos. Lo único que tenemos que recordar son estos tres ángulos, 30 grados, 60 grados, 30 grados, 45 grados y 60 grados. Obviamente el 90 y el 0, de aquí para acá. Y recordar entonces que siempre vamos a utilizar un medio, raíz de 2 medios y raíz de 3 medios. Y lo mismo va a suceder aquí, fíjense. ¿Qué va a suceder con el seno de 90 grados? Pues el seno de 90 grados, ¿cuál es la coordenada en y de este punto? Pues 1. El seno de 90 grados o el seno de pi medios vale 1. Ahora, el seno de 0 grados, ¿cuál es la coordenada en y de este punto? Pues este punto tiene una altura sobre y de 0. Por eso el seno de 0 grados es 0. Y algo similar va a suceder con el coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados, pues la distancia en x de este punto es de 0. El coseno de 90 grados entonces vale 0. Este es cuando nosotros estamos analizando solamente el primer cuadrante de nuestro círculo unitario. Si nosotros analizamos todos los 4 cuadrantes de nuestro círculo unitario, entonces vamos a tener esta construcción de nuestro círculo unitario. El seno de 30 grados va a ser un medio, el coseno va a ser raíz de 3 medios. Ya lo acabamos de hacer en el anterior. El de 45 grados vamos a tener raíz de 2 y raíz de 2 para el coseno y el seno. Y en el de 60 grados un medio y raíz de 3 medios para el coseno y el seno. Y lo mismo aquí 0,1 y aquí 1,0. Ahora, si nosotros hacemos este mismo análisis, pero para cuando tenemos ángulos en el tercer cuadrante, se aplica exactamente lo mismo. Nada más que ahora aquí voy a tener estos números negativos. Vean, en 120 grados, que es 2/3 de pi, lo que yo tengo aquí es una distancia corta, la más corta de estas tres distancias. Bien, entonces sobre el eje de las x, el número más chiquito ya vimos que es un medio. Pero como en x está apuntando hacia los números negativos, entonces ahora el coseno de 120 grados va a ser menos un medio. Y lo pueden verificar en su calculadora, no lo estoy inventando. Y lo mismo para los demás ángulos y para también este cuadrante, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante. Este círculo unitario entonces me permite a mí, sin tener una calculadora, calcular los senos y cosenos de estos ángulos, de los que tengo aquí. Bien, para eso es bastante útil este círculo unitario. Ahora, a partir de este círculo unitario, ¿cómo yo puedo calcular la tangente? Bueno, pues yo ya sé que la tangente es el seno entre el coseno.
Si yo quiero calcular la tangente, por ejemplo, de 45 grados, pues lo que tengo que hacer es dividir el seno entre el coseno. La tangente de 45 grados, entonces, va a ser igual a el seno de 45 grados, pues es raíz de 2 medios, entre el seno de 45 grados, que es raíz de 2 medios también. Pues la tangente entonces de 45 grados es igual a 1. Así es como yo a partir de este círculo unitario puedo calcular esta tangente. Lo mismo para la cotangente, pero ahora tomo el coseno entre el seno, que en este caso también nos va a dar 1. Pero si fuera, por ejemplo, la cotangente de 30 grados, entonces yo tendría que dividir raíz de 3 medios entre un medio y esto me daría simplemente la raíz de 3. Pues la cotangente de 30 grados es raíz de 3. Para calcular la secante, pues es el inverso del coseno. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la secante de 60 grados, tendría entonces yo que calcular el inverso del coseno. Esto sería 1 sobre el coseno de 60 grados, y el coseno de 60 grados es un medio, y 1 sobre un medio, pues es simplemente 2. La secante de 60 grados mide 2. Y la cosecante va a ser muy similar, nada más que lo vamos a hacer con el seno, el inverso del seno. Vamos a, por ejemplo, a determinar la cosecante. Vámonos con otro cuadrante. La cosecante de 150 grados. La cosecante entonces de 150 grados va a ser 1 entre su seno. Y el seno de 150 grados es un medio, que también nos dio de 2. Y así es como a partir del círculo unitario nosotros vamos a poder calcular todas las identidades trigonométricas de estos ángulos que tenemos aquí. Si tenemos un ángulo intermedio, entonces ahí ya tendríamos que utilizar otras técnicas, aunque ya sabemos que va a estar, por ejemplo, si queremos calcular el seno de 75 grados, el seno tiene que estar entre 1 y raíz de 3 medios. Si quisiéramos calcular el coseno de 75 grados, pues tiene que estar entre 0 y 1 medio. Muy bien. Por último, nada más les muestro aquí este que también es un círculo unitario, es un círculo cuyo radio mide una unidad, para poder comprender un poco mejor gráficamente qué es el seno, qué es el coseno, la tangente y la cotangente. Pues ya sabemos que el seno y el coseno simplemente son cuánto mide de aquí hasta acá. Ese sería el coseno, es decir, esta misma distancia, y el seno sería entonces la altura. Estas coordenadas en x, y son el coseno en X y el seno en Y. Y la tangente, pues como su nombre lo dice, es una recta que hace tangencia a este círculo unitario. Desde aquí hasta este punto que tenemos aquí, donde si continuáramos dibujando esta diagonal, entonces aquí se cruzarían estos dos con este círculo unitario, y este sería cuánto mide la tangente de este ángulo. Si este ángulo llegara a crecer, entonces tendríamos que dibujar una línea que haga tangencia aquí y hasta acá, y entonces la tangente sería un número más grande. Y la cotangente, pues es como su función, también hace tangencia, pero hace cotangencia. Ahora lo hacemos con su cotangencia de forma horizontal, y es hasta donde cruce esta misma recta diagonal que venimos arrastrando debido a este ángulo. Esa es la cotangente. Bien, y la secante sería ahora en este punto de aquí, con aquí en este punto A lo que hacemos es que dibujamos una recta que sea perpendicular. Y ahora la secante va a ser entonces desde aquí hasta donde tengamos este punto en el eje de las X, y la cosecante va a ser la coordenada que tengamos o la altura que tengamos en Y, donde toque desde el origen hasta esa recta que se dibujó perpendicular, pero en este punto. Pues muy bien, esto son las bases de trigonometría que necesitamos para que entonces ya podamos entrar a la resolución de problemas.